Día Alegría. Vamos a continuar con el capítulo La Asamblea, Arpas 4, que en la edición, no sé si boliviana, universal, latinoamericana, es la página 51, y en la anterior edición española es la página 1668. La Asamblea es en esta parte, en este capítulo, donde definen qué rumbo va a tomar qué persona. Es también la oportunidad en la que Matías entra en reemplazo de Judas. Y es ahí justamente donde nos hemos quedado. Había más de 1,5 de personas y aparentemente ninguno tenía el amor suficiente para perdonar el acto de Judas. Y justamente decían: cuán difícil es perdonar a quien nos ha herido en nuestros más íntimos sentimientos. Es curioso, si bien lo tenían al maestro tan cerquita, especialmente los apóstoles que habían estado en los templos esenios, y los mismos, más cerca, y los mismos esenios también que estaban compartiendo esta asamblea, había ese enfado con Judas. Pero si nos ponemos a pensar y entramos en todo lo que es la ley del karma, la evolución, la causa y el efecto, simplemente creo que podríamos ser más comprensivos ahora con lo que pasó con Judas, que era parte de un proceso, de algo mucho más grande que un simple interés personal que tenía Judas de hacerle el bien a su maestro sin darse cuenta que estaba metiendo la pata. En ese momento, pese a que había ese conocimiento, no lo entendieron, no lo comprendieron, y mucha gente no quería perdonar el acto de Judas. Capítulos después vamos a ver una charla que hay con Sebeo y, ¿cómo se llama Filón de Alejandría, donde se entiende qué es lo que pasa con Judas y se entiende lo que hace el trabajo después, que es muy lindo. Ya, ahora vamos a continuar. Después de que Matías ya es oficialmente uno de los nuevos 12, por decirlo así, tocaba la hora que ya tenían que definir, ultimar lo que sería la repartija del mundo en el buen sentido. En la página 54 dice, por ejemplo, al final: entre aquella multitud de 1,5 de almas enamoradas del Cristo de amor, no habría nadie que hubiera perdonado al culpable tan completamente que hiciera posible su vuelta al nido que había perdido por su propia culpa. Las sabias palabras del esenio amortiguaron en todos los ánimos la aversión al culpable, ya que el velo gris de la muerte pareciera esconder todas las culpas del que ha desaparecido tras ella. Vemos completa la escuela del maestro, dijo Nicodemos, y creo que es hora de que resolvamos algo antes de separarnos. Para él fue siempre Pedro considerado como mayor, no solo por su edad, sino por su capacidad de amor y de bondad para con todos sus compañeros. Pero es tan modesto que lo sé incapaz de tomar la iniciativa si no le animamos todos con una especie de imposición suave que le diga: aquí debes continuar tú. Muy bien, se oyó varias voces repitiendo entre la multitud. El bueno y sencillo Pedro tenía viva aún la herida de haber negado al maestro tan cobardemente, y al oír aquellas palabras se estremeció con un espanto interior casi incontenible. «Yo», exclamó, «tan luego yo he de ser». Imagínense cómo estaría Pedro hace poco que el maestro acababa de partir y él le había negado al hombre que dio su vida por él. No era para menos que se sienta muy mal. Realmente debe tener un sentimiento de culpa inmenso, Pedro. Si nosotros nomás nos sentimos mal cuando hemos ofendido a alguien de alguna manera, o nos sentimos que hemos traicionado a alguien, es un dolorcito ahí horrible que te llega. Imagínate haberlo traicionado al maestro y encima haberlo crucificado. Uy, realmente debe ser muy doloroso para Pedro. Y además, un otro encima, que sería que le delegan a él la responsabilidad de tomar la posta, la vanguardia. Dice: yo, tan luego yo he de ser. Tú, sí tú, dijo el tío Jaime saliendo de su silencio.
pues todos recordamos que Yahshua, cuando tenía que ausentarse, a ti te encargaba del cuidado y tutela de todos y en todo sentido. Más de una vez me dijo, tío Jaime, préstale ayuda a Pedro, que dejo en mi lugar para cuidar a todos. Paréceme, añadió la dulce vocecita de Miriam, que esto será lo más agradable para él. Recordábamos que un poco cuál era la luz con la que se guiaban los apóstoles y amigos para hacer su apostolado, valga la redundancia, eran las palabras que Miriam, haz lo que a él le hubiera gustado, lo que a él le hubiera complacido. Que esto será lo más agradable para él, decía Miriam. Pero las lágrimas de Pedro continuaban cayendo silenciosamente y casi inadvertidas en la suave penumbra de la luz mortecina de los cirios. Bien está, dijo por fin, pero como no me siento capaz de ocupar el sitio vacío que ha dejado el maestro, y Pedro rompió a llorar de tan desconsolada manera que la ola de llanto se extendió por todo el recinto. La serena calma del anciano Eliezer se impuso a la emoción de todos diciendo, en verdad, hermanos, no hay ninguno entre nosotros que pueda sustituir cumplidamente al Cristo, Hijo de Dios vivo. Según esto, deberemos dejar morir su obra por falta de capacidad en nosotros. No, eso jamás, gritó Pedro el primero y sucesivamente otras voces siguieron la suya. El anciano sonrió bondadosamente ante la reacción de Pedro, acentuada por todos los demás que tan espontáneamente habían expresado su más íntimo sentir. Bien, muy bien, continuó el anciano Esenio, unamos todas nuestras incapacidades con el fuerte lazo de amor fraterno que él nos legó como herencia y algo bueno y grande haremos en su nombre. Lo que menciona aquí el anciano es de vital importancia cuando dice, unamos todas nuestras incapacidades con el fuerte lazo y brazo del amor fraterno que él nos legó. ¿Cuántas veces nosotros decimos, me siento tan incapaz de hacer algo, no sé cuál es mi misión porque no me siento bien, no me siento útil para nada, ¿qué puedo dar yo? Y cada uno a veces inclusive se menosprecia porque normalmente parecería que hay un paradigma que para seguir el camino del Señor tenemos que ser ascendidos, tenemos que tener ya sea el don de la palabra, el don de la curación, en fin, tantas cosas que parecería que son como que estigmas de santidad como para que sea nuestro pasaporte a ayudar a otras personas. Nada más lejano que eso a lo que es unirnos todos con nuestros aciertos y no aciertos, con nuestras virtudes y no virtudes, pero con las ganas de hacer algo por el prójimo. Ahí uno no necesita ser un gran sabio para, como lo decía más de una vez, para poder consolar, para poder dar el hombro a alguien, para poder ser fuerza en la obra. A veces se necesitan manos para construir, manos para trabajar, y ahí no tiene mucho que ver inclusive con tus creencias. Las religiones nos han separado mucho, pero a la hora, por ejemplo, cuando existe un desastre natural, ahí uno se olvida de líneas políticas, se olvida de líneas religiosas, lo único que hay que hacer es ayudar a esas personas que han quedado marginadas, que han quedado inclusive sin techo por estos desastres naturales, y ahí hay una sola voz, la solidaridad, el amor, el apoyo. ¿Cuántas veces vemos en esas telemaratones cuando ha sucedido unas cosas a niños, a ancianos que están llevando su donativo? Oye, dice, oye, pero qué ternura que estén arrastrando, pudiendo y sin poder, lo poco o mucho que puedan tener para ayudar al prójimo. Y esa es la forma en la que se unen las almas a través de ese lazo de amor fraterno que Él nos legó. Y dice, y algo bueno y grande haremos en su nombre. Pedro, hermano mío, resígnate a la voluntad de todos y ocupa el lugar vacío que dejó el maestro. Me imagino que debió ser una camiseta muy grande para Pedro sentarse donde se sentaba el maestro. Y el anciano tomó la mano de Pedro y lo llevó a sentarse a la derecha de la repisa altar de las tablas de la ley. Una ola de ternura se extendió en el ambiente entristecido un momento por el recuerdo de Judas y la jubilosa alegría del comienzo en que irradió la mística estrella claridades de iris retornó al viejo cenáculo nazareno lleno aún de recuerdos y de nuevas esperanzas para el porvenir. Notarios, a trabajar, dijo el Esenio Ezequías,
Pues aquí debe saberse qué huertos entre los campos del Señor va a cultivar cada cual. A partir de ese momento, hablamos la anterior vez que el apostolado que siguieran tanto los discípulos del Maestro como sus amigos, en las películas veíamos que se crucificaba al Maestro y bueno, tal vez alguna secuela de las películas de Pascua veíamos uno que otro apóstol aislado, pero no veíamos cómo se habían organizado y comentábamos en una anterior charla que para una empresa de estas características realmente había que estar organizado, desde saber quién va a dónde hasta inclusive traducir los distintos textos de los cuales se iban a vertir la palabra. Para quienes han leído Moisés, recordarán que en el Éxodo había mucha gente que se iba desilusionada justamente porque no llegaban a tierra prometida. Y Moisés, después de haber recibido los mandamientos, siempre tenemos la idea que baja con sus dos tremendas piedras, Moisés, ¿no? Como en las películas, yo no sé cómo carga, el brazo tiene Moisés, unos mamotretos así, pero baja lo más cool Moisés con sus 10 mandamientos y ni eso nos figuramos, ¿no? Se ve muy bonito para la obra, ¿no? Con sus 2 tablas de la ley, pero en ningún momento está morado Moisés de tanto esfuerzo ni nada de eso. Parecería que son livianitas, parecería que son papiros. A alguien se le ocurrió que era en piedra. Pero más allá de eso, me pareció muy lógico lo que nos dice la autora en Moisés. De los 10 mandamientos se hacían varias réplicas, así como en agenditas, como en cositas de mano, no sé cómo llamarlo, para que la gente lo tenga. Era obvio. Y la gente que se iba a ir del Éxodo se llevaba eso para divulgarla, los 10 mandamientos. Me parece tan básico eso que hiciera Moisés, no creo que se haya tomado la molestia de grabar en esas 2 piedras, las haya llevado a un lugar como para reverenciarlas y nadie más tenga acceso a esa información. Llámalo promoción, publicidad, no sé, marketing, como fuere, pero esa información debía salir. Esos mandamientos debían propagarse por el mundo. De la misma manera, el mensaje de amor fraterno a través de los amigos y discípulos del Maestro, cuando se repartieron, como dice la autora, el mundo para ir a sembrar, como dice acá, para saber qué huertos entre los campos del Señor va a cultivar cada cual. Por ejemplo, la autora menciona un poco vagamente quién hace qué, al menos los más conocidos. Por ejemplo, dice, 2 de los 12, Nataniel, Santiago el Menor, y Felipe, demostraron también su resolución de cooperar con Judá a la formación de la primera congregación cristiana en la región del Lacio. Es decir, ¿dónde se fueron? A Italia. Pero hasta en la película no vemos eso. Pensamos que el Imperio Romano es romano, hombres con casco, con sus trajes, pero no tenemos una visión geográfica de dónde abarcaba el Imperio Romano. Jamás de pronto se nos viene por la cabeza que los apóstoles fueran a la parte ibérica, fueron a la parte africana, fueron inclusive por la parte francesa, o sea, los nombres modernos de ahora. Felipe y Nataniel decidieron apoyar a Judá en el Lacio. Dice, Sebeo y Mateo decidieron acompañar al África, al norte de África, se van los dos. Justamente dice, yo retornaré a mi tierra natal, Cirenaica, en el África del Norte, dijo el Hak Ben Faki, a lo cual se unió Sebeo y Mateo. Bartolomé de Séforis y Tomás de Tolemaida, que contaban con parentela en Persia, se habían unido para llevar a dicho país la enseñanza del Cristo Hijo de Dios. Dice más abajo, creo que todos los demás, observó Hanani, que hasta entonces solo había sido un silencioso espectador, tenemos trabas de familia que nos impiden movernos del sitio en que nos encontramos. Pero si hay otros designios de nuestro Rey sobre nosotros, el tiempo lo dirá, y creo que todos sabremos obedecer y cumplir como fieles súbditos suyos. Esto es importante porque cuando nos mencionan, deja todo y seguirme, siempre tenemos la idea que tenemos que dejar, pero hasta nuestros calzoncillos para seguirle. Y no siempre se refiere a eso, empezando por dejar nuestros esquemas, todos esos antiguos esquemas que tenemos,
para seguirlo. No se refiere una vez más a dejar todos tus bienes e inmuebles, dejar a tu gato, a tu loro, a tu perro, a tu novio, a tu esposa. No, justamente dice acá, creo que todos los demás, que hasta entonces solo, más arribita. Tenemos trabas de familia que nos impiden movernos. Obviamente, imagínense que a un abuelito de 80 años le llega la luz y quiere dejarlo todo por el maestro. Difícil que salga del asilo, posiblemente. Difícil que la deje a su esposa de 50 años de casado, ¿no ve? No la va a dejar, es obvio, eso es lógico. O sea, no se refiere a dejar todo en el sentido material de la palabra. Pero a veces somos tan literales que nos ponemos a vender nuestras cosas, decidimos mudarnos a la India, a un ashram, no lo sé, o lo que fuere, solo para estar con el Padre, para unirnos en esa mística. Pero con eso comprobamos que el templo no está en un lugar determinado, sino en nuestro interior. La unión con el Padre se la hace directito de nuestra alma, de nuestro Maestro, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, estemos donde estemos. Que sí hay lugares maravillosos, con una bella energía, una profunda mística, eso sí. Pero no por eso vamos a dejar también a nuestra familia por irnos, absorbernos, a envolvernos en esa parte mística y dejar a toda nuestra familia doliente por ese cambio tan trascendental que hemos tenido y lo hemos dejado todo, padres, hijos, abuelos y todo. La parte material hay que cumplirla y de la mejor manera. Si tienes un trabajo, hazlo. Y sigue haciendo tu apostolado donde estés y como estés. Una vez más, no necesitamos cruzar las fronteras para llevar nuestra palabra de apoyo, de crecimiento, de aliento a la gente, sea cual fuere nuestra religión inclusive. Pero a veces somos tan literales que tenemos que dejar todo, salir todo, y no empezamos por dejar nuestros antiguos esquemas. Partiendo por ahí. Por ejemplo, en la página 61, volviendo a la repartija, dice, das arriba a la mitad, yo soy el más joven de los 12, dijo Juan, y no abandonaré la ribera del mar de Galilea mientras vivan mis padres. Después, el divino maestro me conducirá a donde le plazca. Aquí vamos al ejemplo, ¿no? Te llegó la luz, tu padre tiene 99 años y vos, padre, me llamó el maestro Jesús, me voy, chao, y deja solito a tu papá. Tampoco. Realmente, valga la redundancia, que nos sirva para entender que el dejarlo todo no es en el aspecto material. Más abajo dice, en la página 61, más abajo en la mitad, animados todos de la mejor buena voluntad, hemos cumplido el sagrado deber de marcar en conjunto el itinerario a seguir, sin que esto signifique una forzada obligación que deba pasar por encima de las posibilidades de cada cual. Transportando estas palabras a nuestro mundo actual, sin ir lejos, aquellos que queremos continuar o seguir o descubrir un camino espiritualista, donde nunca habíamos escuchado nada de esto y de pronto un librito de Connie Méndez de Metafísica 4 en 1 viene a nuestras manos, por dar un ejemplo, y empezamos inclusive a querer convencer a nuestras parejas, a nuestros amigos del cambio grande que se ha hecho en nosotros. Lo único que estamos haciendo es una gran pugna porque la gran mayoría de la gente posiblemente no comprende el cambio interno que tenemos y hasta les puede parecer, como decía capítulos más antes, actos de pobres ilusos soñadores que construyen castillos en el aire. Entonces, este cambio de paradigmas, este cambio de esquemas, este romper apegos, como diría Anthony de Melo, a veces es tan fuerte en nosotros que al querer compartir con la gente, nuestra vida se altera por completo y lo único que causamos es desarmonía para con los nuestros. Más de una vez, nuestra pareja, nuestra mamá, nuestro papá nos ha dicho, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás leyendo? ¿Dónde estás yendo? ¿Estás bien? ¿No? O te dirían, oye, déjate de estas cosas, anda a laburar, dedícate a algo productivo. ¿No?
salí con tus amigos. No lo que decimos la otra vez, ten novia, ten novio. Entonces justamente dice, sin que esto signifique una forzada obligación que deba pasar por encima de las posibilidades de cada cual. Somos prisioneros de la materia y muchas veces nos servirá de impedimento a los vuelos ansiosos del espíritu. Pero estamos ciertos de que si nuestra vida está encauzada dentro de la ley divina, de ella misma nos vendrá la defensa, la fuerza y la luz, para que nuestros pasos en la vida sean como una prolongación de la senda seguida por el Hijo de Dios en su vida de hombre encarnado en la tierra. Nunca olvidéis que vais a un mundo extraño a vosotros, cuyos ideales, costumbres y maneras de pensar y de sentir son muy diferentes a los vuestros y que una gran prudencia y discreción deberán presidir todos vuestros actos. Estas palabras que se les da a los apóstoles, a los esenios, a los seguidores del Cristo que iban a ir a difundir su palabra, estas palabras, estas frases que son vertidas en este momento, hace como 2000 años, son las mismas palabras que nos sirven perfectamente a todos aquellos aprendices a espiritualistas que queremos seguir un camino espiritual. De la misma manera que aconsejaron a los apóstoles, estas mismas palabras nos sirven hoy a nosotros, que de una u otra forma somos bichos raros todavía ante la sociedad por pensar distinto. Bien nos viene esta palabra cuando nos dice: no olvidéis nunca que vais a un mundo extraño a vosotros, cuyos ideales, costumbres y maneras de pensar y de sentir son muy diferentes a los vuestros, y que una gran prudencia y discreción deberán presidir todos vuestros actos. No olvidéis tampoco las palabras del divino ungido, comillas. No será el discípulo mejor tratado que el maestro. ¿Cuántas veces cuando empezamos un mundo espiritualista y empezamos desde líneas orientales, religiosas, hasta pasando por metafísica, por dar un ejemplo, y vemos resultados positivos en nuestra vida y sabemos que empezamos un camino hermoso, lleno, sembrado de rosas y todo ello, a veces nos topamos con esas ingratitudes, entre comillas, de la vida, uno dice, pero si estoy en el camino espiritual, ¿por qué me va tan mal? ¿O por qué me ha pasado esto? Antes, cuando no estaba en el camino espiritualista, por lo menos tenía laburo. Y uno empieza a comparar algo que es incomparable, la vida material tradicional. Posiblemente, voy a dar un ejemplo exagerado, posiblemente tenías laburo porque no te importaba el prójimo y te valía si le serruchabas el piso a alguien. Por eso tenías laburo. Una vez más, un ejemplo exagerado. En el momento que ya, justamente en el libro de oro de Saint Germain te dice que el estudiante, cuando empieza a trabajar en el yo soy y empieza a entrar cada vez en círculos más grandes de fuerza, la divina voluntad te pone en situaciones contradictorias donde te enfrentas a ti mismo, te enfrentas a círculos no cerrados y dices, otra vez me está pasando esto, cuando yo ya soy un estudiante ascendido y he dado buenos pasos. Justamente te pone esto en el camino para que de una vez limpies por una buena vez todo de cero, para que realmente cierres el círculo. No se lo está haciendo por mala onda, sino es una señal que te dice, ¿sabes qué? Esto falta pulir, así que vamos a limpiar esto. Y cuando acá nos dice el maestro, no será el discípulo mejor tratado que el maestro, ¿qué nos hace pensar que a nosotros nos va a ir mejor que al maestro Jesús? A eso me refiero. Si al maestro ha pasado tantas cosas con tremenda evolución, con tremenda voluntad de hacer algo tan grandioso, nosotros que estamos ahí pero en el nivel de juniors, imagínense que también vamos a pasar pruebas mucho más fuertes posiblemente, que no debemos confundir como un castigo. Mucha gente dice, pero ¿qué he hecho yo para que otra vez me venga esto encima? Castigo de Dios, pues no he pecado yo, no habrá pecado mi papá, no sé, y empieza a echar la culpa a cualquiera. No se trata de eso. Una vez más, son pruebas que necesitamos pasar. Imagínate que seas
de los Marines, que seas del ejército, de la armada, y no entrenes en nada y no tienes que pasar pruebas difíciles para estar en el campo, llamémoslo así, de la acción. Fácil sería, pues, que todos los Marines estén jugando cacho, ¿no? Tienen que hacer pruebas cada vez más fuertes de resistencia física, de tantas cosas que hacen. ¿Para qué? Para que estén preparados. Y cuando están en estas pruebas, no se quejan. Puede haber más de uno que diga, no, mejor yo me dedico a otra labor. Pero normalmente para eso se los trabaja, para eso se los entrena, para eso se los exige, para que se pulan y sean profesionales como debe ser. Lo mismo pasa con el espiritualista. Pasan todas estas aparentes contradicciones, aparentes tristes sucesos, desgraciados sucesos, que si los vemos con esa óptica, con ese filtro, lo van a hacer. Y si lo estamos viendo simplemente como la gran oportunidad de vencernos a nosotros mismos, la cosa cambia. No hagáis como los fariseos hipócritas que cuelan un mosquito y tragan un cangrejo. Esto es lo típico. Yo, avanzado espiritualista, que estoy en el camino en serio, ¿cómo puedo mezclarme con ese loser? Ahí nos tragamos el cangrejo por observar el mosquito en el loser, en el que no está avanzando, en el que comete pecados, en el que cada rato se equivoca. Por ahí alguien decía, si eres un caminante, no te fijes quién camina por delante y quién por detrás. Solo fíjate en tus pasos. Nada más. No juzguemos, dice en otras palabras. No miréis la paja en el ojo ajeno y dejéis una viga en el vuestro. No seáis como sepulcros de mármol y de jaspe por fuera y dentro lleno de podredumbre, porque no con palabras y fórmulas exteriores se enseña y redime a las gentes, sino con las obras dignas de hijos de Dios. Qué palabras tan certeras. Es muy fácil hablar, es muy fácil ponerse en esta posición donde estoy, es muy fácil decir a la mamá, al amigo, al hermano, haz esto, haz el otro y darle toda la receta hermosa, cuando nosotros no hacemos pero ni un ápice. Uno, por mejorarnos a nosotros mismos. Dos, por lo menos mínimamente no tener rencor alguno con nadie, obviamente. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, sí, yo sigo el camino de Dios, como decía la otra vez, amo la humanidad, pero detesto a la gente? Eso es tan común. Y si no empezamos con eso, ¿cuándo? ¿Qué amor vamos a dar si nosotros no somos capaces de la propia compasión, de ponernos en los zapatos de la otra persona, de saber que le falta unos pesos, de saber que le falta inclusive comprensión posiblemente? O lo que decía la otra vez, es como cuando un niño se pone a llorar por un chupete porque le quitaron y nosotros no nos ponemos al nivel del niño a chillar. Entendemos que para él es importante y tratamos de hacer que se pase eso para que el niño no sufra. Lo mismo no pasa a nosotros, nuestros chupetes, ya les decía, son más caros que lo de los niños. Y no solo más caros, sino no solo son objetos, pueden ser personas, pueden ser grandes apegos. Mi chupete favorito es mi empresa, mi chupete favorito es mi mujer, mi esposo, con el cual no me llevo bien, pero no me falta nada. Y lo que parece de telenovela realmente pasa en la vida real. Dejas de ser tú, porque en el caso de tanto hombres como mujeres no se separan porque no sabrían qué hacer solos, sin el marido, sin la esposa, porque no sabrían cómo mantenerse, como si fueran las únicas personas en el mundo que se divorciaron o se separaron y no saben cómo mantenerse, porque no estudiaron una profesión, porque no saben qué hacer y el mundo se cae. Entonces, ¿qué es mejor? Aguantar al marido o a la esposa. Que tenga sus amantes, no importa, mientras a mí no me falte mi mesada, está bien. De esto hay mucho. Entonces, si pensamos de esa manera, obviamente tenemos un poco de problemas, pero aún así podemos ayudar a otras personas. Aún así podemos intentar dejar de ser como sepulcros de mármol y de jaspe por fuera
y dentro lleno de podredumbre, porque no con palabras y fórmulas exteriores se enseña y redime a las gentes, sino con las obras dignas de hijos de Dios. Que la mentira, la farsa, el engaño y el interés no son la moneda con que se compra la salvación de las almas. Claro ejemplo, les aconsejo vean la película de Martín Lutero, cómo pagando unos cuantos pesos y subiendo de rodillas ciertas escaleras, se liberaban a las almas del purgatorio creo que era, o no sé, pero las liberabas. Y si tienes plata, puedes liberar a toda tu familia, a todos tus amigos. Eso fue lo que, a mi parecer, violentó a Martín Lutero, como para diga, basta. O sea, el que está en problemas económicos también está en problemas espirituales. Bajo esta óptica, no podría salvarse si no tiene unos cuantos pesos en el bolsillo. Avecillas errantes de Dios, que vais a tender el vuelo por ignorados caminos, valles y montañas. No olvidéis tampoco que entre los montes fragorosos de la Palestina, en humildes grutas escondidas de los hombres, quedan vuestros hermanos esenios, con el pensamiento tendido a los cielos, como un hilo de luz, invocando a los grandes soles que dirigen la evolución de los mundos, para que seáis fieles mensajeros del Cristo, de la paz, de la santidad y del amor. Que la luz divina sea con vosotros y que nuestro excelso Maestro os bendiga y os guíe. Un hondo silencio de vocación y de religioso fervor siguió estas palabras y pasados unos momentos una suave ola de alegría y de ternura se extendió por aquel cenáculo vibrante de esperanza y de fe. ¿Qué me gusta de esta parte cuando dice avecillas errantes de Dios, que vais a tender el vuelo por ignorados caminos? Por un lado eso, y por otro lado dice, no olvidéis que vuestros hermanos esenios, con el pensamiento tendido a los cielos como un hilo de luz, invocando a los grandes soles que dirigen la evolución de los mundos, para que seáis fieles mensajeros del Cristo. Aquí nos dice claramente la autora que todos tenemos trabajos distintos. En este caso, amigos, seguidores y discípulos del Maestro, bueno, en realidad todos seguidores, todos discípulos en realidad, mientras iban por el mundo a llevar la buena nueva, habían otros seres cuya labor no era llevar la buena nueva, sino apoyar a quienes iban a llevar la buena nueva. ¿Apoyar cómo? Con su pensamiento, con su meditación y con su oración. De la misma manera, desde ese entonces, desde antes y hasta después, si vale el término, sigue habiendo esos grupos. En muchas líneas espiritualistas les llaman puntos de luz, que puede ser una persona como una agrupación de personas que oran por la paz mundial, porque la naturaleza se mantenga armónica y no cause desastres, por ejemplo, porque disminuya, mejor dicho, porque aumente la fraternidad en los seres humanos, en fin, para apoyar a todo lo que sería, a todo lo que a él le hubiera gustado al Maestro. Y son gentes hermosas y bellas en todas partes del mundo, donde con toda seguridad hacen sus rutinas de oración por turnos 24 horas al día, porque así como se trabaja en el plano físico, también se trabaja con mayor fuerza en el plano intangible, en el plano astral. Y como en el plano astral no existe tiempo y espacio, es ahí donde dice acá, por ejemplo, que se unen con el pensamiento tendido a los cielos como un hilo de luz. Ahí una vez más, no importa donde el hermano haya viajado a dar la palabra, en este caso el maestro, para que desde otro recóndito lugar haya otro hermano, en este caso un esenio, que con su palabra, con su oración, con su pensamiento, con su sentimiento, pida al Padre, porque a este ser humano, a este que ha ido a dar sus armas, que ha ido a dar a sembrar el camino del Señor, no caiga, no caiga en la tentación de desviarse del camino. Se le da fuerza para que siga adelante, para que sea la fuerza de tal manera en él o en ella que no sea como los fariseos hipócritas que cuelan el mosquito y se traen al cangrejo. O cuando dice por acá que no desfallezca, por ejemplo, en un mundo extraño al de él o al de ella, donde no piensan como él y donde pueden haber muchas, entre comillas, ingratitudes. Realmente es un trabajo donde
también nos involucra a todos, tanto al viajero como al que se queda. Y cuando me refiero a un punto de luz, no es para que nosotros nos sintamos aislados, nosotros podemos ser un punto de luz. Si nos vamos de pronto por algún designio al otro lado del mundo a llevar nuestra palabra, a llevar nuestra energía, nuestra buena onda, desde ese lugar nosotros podemos ser, emitir nuestro sentir, nuestra oración, nuestra meditación e influir en el medio ambiente inmediato que nos rodea, como a través de nuestra oración al mundo entero. Cuando decíamos, no soy dueño del universo, pero soy hijo del dueño, eso implica muchas cosas. Y si de una vez nos centramos en la capacidad de nuestra alma atemporal, sin tiempo, sin espacio, la capacidad de atravesar galaxias con solo nuestro pensamiento, con nuestra alma, está de más decir que el amor se puede regar de igual manera. Solo la parte de la materia es la que nos limita. Es muy típico cuando de pronto un pariente nuestro está enfermo, decimos, ay Diosito, por favor que se sane mi mami, que se sane mi hermano, que se sane mi chica, mi chico, etc. Y Diosito puede ser tan bueno que nos ayuda a hacer eso. Pero ¿qué hay con la chica, con la mami, con el abuelo de la otra persona, y de la otra persona, y de la otra persona? Y no pensamos por todos los enfermos en ese momento, por todos los viajeros, por ejemplo. Cuando alguien se te va de viaje, dice, ay, Diosito, cuídamelo. ¿Y qué hay del resto de los viajeros? No es que te valga, simplemente no pensamos en ellos. Y si vamos a hacer una oración donde dices, ayúdamelo, ¿por qué no podemos decir, ayuda a todos? Ya decíamos que mientras más grande, más noble es nuestro pensamiento, más fuerte es la onda que se produce. Y hacemos mayor bien al mundo y nos hacemos mayor bien a nosotros. No por interesados, sino por crecimiento espiritual. Vamos a al otro capítulo. El vuelo de las golondrinas es el próximo capítulo. Página 63. Dice, la bandada era grande y no todas tomaban la misma ruta, por lo cual, lector amigo, tú y yo iremos buscándolas de una por una a fin de que no perdamos de vista a ninguna de ellas. Que no se pierda ni una sola de las almas que me fueron confiadas, decía el Divino Maestro, y prendiéndonos del hilo de luz de su mirada que alumbra a todas, sigámosla sigilosamente a través de los valles y montañas, de mares y desiertos, en las soledades y en medio de las muchedumbres. Vistamos la blanca túnica de los buscadores sinceros de la verdad, limpiemos la mente de viejos prejuicios, de ideas preconcebidas y de irrazonables fanatismos, para merecer que los sagrados archivos de la eterna luz se abran para nosotros y nos entreguen sin reticencias sus secretos más ocultos, sus historias milenarias, sus poemas de inefable belleza, sus dramas y sus tragedias, que indudablemente las hubo, toda vez que el anuncio del Cristo mártir no podía fallar. No serán los discípulos mejor tratados que su maestro. Cuando hablamos del vuelo de las golondrinas, y dice aquí la bandada era grande, posiblemente muchos de nosotros nos hemos imaginado que esa bandada era solo de 12 pájaros, de 12 golondrinas, y no de más. Y a ratos nos ponemos a pensar y decimos, el trabajo del maestro así tan grandioso para que solo 12 viertan su palabra. Si nosotros nomás cuando hay algo que nos gusta en la vida nos encargamos de publicarlo, cuando el chico que te gusta te da, como decimos, pelota, se fija en vos, se entera todo tu vecindario. Con cosas así tan pequeñas, imagínate con algo grandioso que mueve tu vida, mínimo lo vas a hablar, mínimo lo vas a comentar, mínimo lo vas a publicitar. Con mayor razón aquellas personas que fueron curadas y que fueron tocadas sobre todo en el alma, en el corazón por el Maestro. Muchas de estas personas sentían el compromiso como un fuego ardiente muy grande en el corazón, una llama viva que había que llevarla para seguir encendiendo otras antorchas. Y desde ese punto de vista, aquí la autora dice, la bandada era grande, no solo los apóstoles, los famosos 12.
mucha gente que tomó el estandarte y se lanzó a continuar con la enseñanza del maestro. Como decía aquí, por mares, montañas, desiertos, soledades, muchedumbres, a donde le tocó ir a cada uno. Así de sencillito, con sus imperfecciones, con sus debilidades, con sus fortalezas. Como venga, había que decirlo. Cuando tú tienes que comunicar una novedad hermosa, no piensas en si eres inteligente, no eres inteligente, si tienes plata, no tienes plata, solo la comunicas. Así de simple es el mensaje del maestro. ¿Qué más dice mi chanchullo? Ven aquí. Página 66. Es interesante. Dice, 3 días permanecieron en Séforis para complacer al buen prosélito romano, que no quería dejarles marchar sin que pasaran revista a todo cuanto había realizado la Santa Alianza, nombre que ya comenzaba a ceder ante otro que debía imponerse bien pronto, Congregación Cristiana. Poco a poco, la palabra cristiana, cristianismo, empezaba a suplir a los nazarenos, por ejemplo, que eran los seguidores del maestro, les decían nazarenos. Ahora a los que se movían todo lo que bajo la Santa Alianza y se empezaban a formar grupos, ya no eran grupitos de Santa Alianza, sino eran congregaciones cristianas. En el amor al Cristo ungido de Dios, recientemente desaparecido de la tierra, reclamaba sus derechos en el corazón de los que le amaron, y a toda reunión de seres en su nombre parecíales que debían llamarse con su nombre. Y de esta necesidad del corazón comenzaron a surgir los nombres de Congregación Cristiana, Hermandad Cristiana, Eclesia Cristiana, y por eso Marcelo de Módena llamó siempre al tablinum de su casa quinta Ecclesia Nostrum, nuestra iglesia. ¿Qué era este tablinum en su casa quinta? Era como el salón de recibo de todas las casas. Entonces, en ese lugar donde se congregaban, en este caso, este señor le llamaba Ecclesia Nostrum. Salgo a la página 67. Dice, Faquí, antes de partir de este lugar, están aquí Judá y Faquí, antes de partir de este lugar quiero inmortalizar en este peñasco el recuerdo de aquellas palabras de Yahshua. ¿Cómo podré hacerlo? 1000 ideas bullen en mi mente causándome tan grande confusión interior que no acierto con lo que sea mejor. El príncipe africano comenzó a observar todos los detalles de aquel peñasco sobresaliente de la colina. Podemos hacer aquí, bajo el espléndido dosel del cielo azul, el primer altar en homenaje al ideal divino de Yahshua, dijo Faquí reflexionando. ¿De veras? Pues sería magnífico. ¿Cómo harías tú? Óyeme, cortamos el tronco de este joven cedro a la altura donde comienzan las ramas, la más gruesa de ellas despojadas de hojas la atravesamos en la parte superior. ¿No eligió Yahshua para el sacrificio por su ideal un madero con un travesaño en lo alto que en el mundo se llama una cruz? El tema de la cruz es algo bien largo. El maestro pudo haber muerto de cualquier otra forma. Había muchas formas de morir en esa época tan un poco agresiva. A gente las mataban a pedradas, por dar un ejemplo. ¿Por qué no murió apedrado el maestro, sino en una cruz? Tarea para la casa. Pues sigamos. Que en el mundo se llama una cruz. ¿Y qué más?, preguntó Judá. Porque eso solo no basta. Manos criminales, piratas y bandoleros también murieron en una cruz. Déjame concluir mi pensamiento, insistió Faquí. Sobre este peñasco y apoyada en el tronco del cedro que será la cruz, pongamos un bloque de piedra blanca con una inscripción. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es esto un verdadero jeroglífico que en 2 troncos cruzados y un bloque de piedra sintetiza el ideal del Cristo mártir, el amor a sus semejantes como a sí mismo le llevó hasta la muerte sobre una cruz? Magnífico, contestó Judá. Este altar fue el primero que se levantó a Jesús, según la autora.
es otra cosa que nos preguntamos posiblemente después de la crucifixión. Parecería que todo surge al día siguiente, ya los apóstoles están de viaje, ya están haciendo su apostolado, pero hay muchas cosas que no nos preguntamos, como por ejemplo, ¿dónde se levantó el primer altar? O por ejemplo, ¿qué pasó con la casa de María y José, que técnicamente pudo ser el primer gran templo, si queremos llamarlo así, en el plano físico para honrar la memoria del maestro? Por dar un ejemplo con eso. Otras personas dirían, ¿y no sería el Gólgota tal vez también un lugarcito como para recordarnos algo? Y tantos lugares, tantas situaciones que desaparecen con el pasar de los años y esas preguntas nunca más nos las hacemos. O preguntar de dónde surgió justamente conceptos tan variados como decía congregación cristiana, hermandad cristiana, eclesía cristiana y todo ello. Parecería que de pronto todos esos términos salieron del Vaticano, por dar un ejemplo, o de alguna congregación cristiana evangélica de hace un par de centurias posiblemente, o tal vez un poco más. Pero la pregunta es, ¿de dónde surge y por qué surge? Desde leer esto nos parece muy lógico. Grupos de personas que por honrar al Cristo se decían cristianos. Ahora, cuando alguien te dice cristiano, eres cristiano, es un sinónimo de, te has vuelto cristiano, ya no comes, ya no bebes, ya no comes carne, ya no es esto, ya no es el otro, ya no dices malas palabras, ya no te farreas, ya no te chupas. Eso es de cristiano. Más de una persona, incluida yo, que cuando leí, por ejemplo, el libro de Llave de Oro, te habla de la fraternidad cristiana universal. Y dije, oye, ahorita me van a convertir. Es el primer prejuicio que tienes. Te dicen cristiano, fraternidad cristiana. Ya, no, ya, ¿dónde tengo que dar mi diezmo? Así de simple. Y realmente somos tan obtusos en el concepto de lo que es fraternidad cristiana. ¿No? ¿Qué más dice mi chanchullo? Ya voy a terminar continuando lo que dice la conversación entre Faquí y Judá. Y sin esperar un segundo más, buscaron un picapedrero y un hachador que en el menor tiempo posible echase abajo la copa frondosa del árbol elegido como víctima y le aplicase el travesaño en lo alto, mientras el artesano de la piedra grababa en el bloque elegido la sublime frase, aquella que resumía en pocas palabras el gran ideal por el cual el Cristo había entregado su vida. Y cuando 2 días después estuvo hecho a gusto de los dos amigos, todos los compañeros de viaje, más el romano Lucio Marcelo de Módena, vertían lágrimas de íntima emoción ante aquel peñasco mudo en que estuvo sentado el Cristo vivo y en el que aparecía vivo y eterno su ideal sublime por el que entregó su vida de hombre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fue el primer altar levantado en homenaje al dulce profeta nazareno, sembrador eterno del amor entre los hombres, y cuando toda la población de Séforis pareció darse cita para ir a reverenciar aquel humilde y rústico altar de un peñasco sin pulir y el tronco de un árbol, Judá se abrazó a su gran amigo africano y entre sollozos le dijo, acabo de convencerme, Faquí, de que Yahshua será el salvador de todo este mundo. Y los viajeros partieron hacia Tolemaida cuando a la mañana siguiente se levantaba el sol en el horizonte. Ya, yo creo que llegamos nomás hasta aquí. El próximo capítulo es Ilusión de Amor, página 72. Para variar, se ha ido rápido el tiempo, así que espero que haya podido servirnos de algo estas lindas palabras que hemos leído. Posiblemente nos sirvan de reflexión para todo ese vuelo de golondrinas que se levantara hace 2000 años y que el mismo maestro diría que la obra no se culmina hasta 20 centurias después. Esas golondrinas siguen reencarnando, siguen volando, siguen sembrando hasta que el Padre lo decida. Mientras tanto, simplemente es llevar esa llama de amor por todo lado. Bueno, eso es. Así que les agradezco y nos vemos la próxima semana. Gracias.